En Cuatro Esquinas continuamos conversando ahora de un asunto que sin duda va a ser de especial relevancia para muchísimos de nuestros espectadores y que tienen hijos o familiares cercanos con una edad comprendida entre los 0 y los 6 años. Y es que Antequera va a ser escenario en no demasiados meses, semana, de un congreso a nivel mundial relacionado precisamente con este área, el área de la educación infantil. Y muchas de las personas que nos ven ya habrán reconocido a una de nuestras invitadas porque es profesora de la Escuela de Magisterio adscrita a la Universidad de Málaga, María Inmaculada Marta Alarcón, que viene acompañada hoy también de Dolores Madrid. Muy buenas tardes a las dos. Buenas tardes. Ellas vienen en calidad de representantes del Consejo o de la organización de este Congreso Mundial del que, bueno, pues estamos empezando a esbozarlo porque además no se conocía en Antequera. Llevan ustedes muchos años sin organizarlo, y que es el Congreso Mundial de Educación Infantil y Formación de Educadores, que han dado a denominar por una educación infantil de calidad y futuro. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué tiene de relevante este congreso? Bueno, si lo digo yo porque soy de Antequera, los profesores de la Escuela de Magisterio, que estamos dentro del grupo de investigación que organiza el congreso, es verdad que presionamos en cierta medida para que se hiciera en Antequera. Así que lo primero, digamos, que es un congreso mundial que tiene lugar en Antequera. Es la primera vez que este tipo de congreso se celebra aquí, porque los anteriores han sido en otras ciudades de la provincia. ¿Cuándo? El 31 de octubre, el 1 y el 2 de noviembre, para que, bueno, pues, digamos, no afecte a temas laborales, a clases, a docencia, o sea, que haya un poco más de flexibilidad en la asistencia. Y la tercera pregunta, ¿por qué lo más es importante quizá, ¿quién puede participar y por qué es importante? Bien, pueden participar todos, o sea, está orientado a todos aquellos que se interesen por la educación infantil, por la infancia, tanto educadores, y como educadores considero tanto padres como maestros, asuntos sociales, personas interesadas en la inclusión de los alumnos, público en general, padres, madres, o sea, todos es abierto. Alumnos, futuros maestros, estudiantes del grado infantil. Bueno, es un congreso que ha llegado a movilizar a cientos de personas en ediciones anteriores, que ya llevaba una serie de años sin organizarse y que pretende quizá, y estamos encantados con que se haga en Antequera, convertirse en, precisamente, nosotros vendemos que somos el centro de Andalucía, un poco el centro o el punto de encuentro de la comunidad educativa en esto de la educación infantil. Pues sí, la verdad es que el Congreso es un espacio que intentamos que genere debate, que haya reflexión, que haya intercambio, para ver pues cuál es la situación actual de la educación infantil, cuáles son las nuevas tendencias, también para que se reflexione sobre la importancia que tiene la formación de los educadores y de los maestros, y hacer o elaborar propuestas y estrategias para implicar a las familias en esta labor tan importante como la educación de los hijos. Y yo, aprovechando que tengo a dos personas que conocen muy bien, porque además son formadores de futuros formadores, de especialistas en esto de la educación infantil, es una edad en la cual precisamente la formación y todo lo que conforma, ¿no?, esa comunidad de formadores, o la comunidad docente que se denomina, con los padres, con los profesores y demás, a la que quizá no se le da la importancia que debiera, cuando es al contrario quizá la etapa de la vida que más nos marca a todos, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Creo que la educación infantil no está suficientemente bien valorada por la sociedad en general. Pienso que la idea es que no hay hay un carácter más asistencial que educativo. Eso están totalmente equivocados. Es la etapa más importante de la vida de una persona, donde se asientan las bases futuras de la personalidad de adulto. Y por esa razón hay que, pues de vez en cuando sentarse, reflexionar a ver cómo va la cosa, porque además es como que un profesor de educación infantil o se tiende a pensar que igual que hemos dicho que es importante esa etapa educativa, la responsabilidad que tienen pues quizás sea inferior a la de un niño de primaria o un niño de secundario.
Bueno, es que exactamente, en ese sentido en el que decía Lola, que se considera que la educación infantil es más asistencial que educacional, y eso es un concepto que es erróneo. El maestro de infantil pues es de los más importantes en la vida de la persona. De hecho, si a cualquiera le preguntamos quién fue tu primera maestra o tu primer maestro, el que te nombran es el de la escuela infantil, que antes llamábamos a lo mejor preescolar o guardería, o sea, es el primero que se te queda. La etapa de 0 a 6 es cuando tiene lugar el desarrollo psicobiológico del niño. A partir de los 6 años se avanza en crecimiento. Entonces es la etapa más delicada y evidentemente el maestro tiene que estar muy bien formado, pero en todos los aspectos, el psicológico, el sociológico, el pedagógico y las distintas áreas, o sea, las áreas de lengua, de matemáticas. Los niños no colorean, los niños están desarrollando la psicomotricidad o están entendiendo el concepto de... O sea, que son diferentes formas de acercarnos a la misma realidad. Pero bueno, es un espacio para el debate, para potenciar esa calidad educativa. Bueno, y entre las líneas sobre las cuales han estructurado el contenido de estas jornadas, hay algunas que nos han resultado de especial relevancia, porque, por ejemplo, hablan de la gestión de las emociones en los niños pequeños. Es decir, parece como que suena algo muy teórico, pero realmente los niños pues tienen muchos impulsos, ¿no? Quizá porque todavía no han aprendido a controlarlos o tal, que cualquier cosa más pequeña a ellos les parece como si fuera el fin del mundo, y por eso que a lo mejor tienden a llorar, ¿no? Que si el primer día de clase, cambio de centros escolares. ¿Cómo se deben gestionar esas emociones? Entiendo que también es algo relevante. Sí, la gestión de emociones, la educación emocional es uno de los aspectos que normalmente no se le había dado valor, ni en el currículum, ni bueno, es algo que como que es de la vida misma, ¿no? Y claro, actualmente se está viendo que esa gestión de las emociones, de los sentimientos, repercute en el desarrollo del niño, lo que comentabas, el apego, la relación de apego con su cuidador, normalmente la madre, pero puede haber otras figuras de apego también, es periodo de adaptación, o sea, de lo que es el ámbito familiar al ámbito escolar, ya sea este de 0 a 3 o de 3 a 6, incluso la adaptación de 6, o sea, de 3-6, perdón, a 6-12, de lo que es de infantil a primaria, todas esas fases. Y luego cómo pues esas emociones se convierten en sentimientos, en realidad, o en general, todo lo que repercuta en el bienestar de la persona, luego va a aflorar, ya sea desde el punto de vista académico o desde el punto de vista de la persona en sí, de su desarrollo psicosocial en la sociedad en la que nos desenvolvemos. Pues no sé, un ejemplo, no sé si procede el ejemplo, desde luego, pero un momento de, digamos, por llamarlo así, estrés emocional, ¿no? En los primeros días de clase, o cuando se produce el llanto porque se ha producido un cambio, porque hay un viaje o una emigración de un centro a otro. En ese momento, ¿qué tenemos que hacer con el niño, con el pequeño? Es decir, no llores, te voy a castigar, o cómo se gestiona esa emoción, por poner un ejemplo de esas cosas que es complicado y que entiendo que ustedes a diario tratarán en los centros donde se forman formadores, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero es que recuperemos el sentido común. Es muy habitual, si tú te pones a observar muchas veces las puertas de las escuelas, veas a madres, es que no puedo con este niño, es que no puedo con este niño. ¿Cómo no vas a poder con un niño, no? Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos que... Y también recuperar a la familia es muy importante, por eso una de las líneas fuertes que se dedica en el Congreso es al tema de la familia. Tenemos que recuperar la responsabilidad que tienen las familias. Hay muchas familias que piensan que la educación es cosa de la escuela y la educación es cosa de todos. Si queremos verdaderamente hacer una sociedad en la que sea agradable vivir, en la que estemos felices y en la que todos tengamos un lugar. Hay cantidad de situaciones. Otra cosa muy, no sé, que se escucha mucho. Yo es que mi niño no me come, lo voy a apuntar al comedor del colegio para que me coma de todo. Entonces creo que una de las cosas importantes es que recuperemos el sentido común, que recuperemos la parte de responsabilidad que también tiene la familia, que es importantísimo que colaboremos, que impliquemos, que nos impliquemos, que pasemos, muchas veces se angustian mucho las familias porque no pueden pasar todo el tiempo que quisieran, pero está más que demostrado que no es la cantidad de tiempo, sino la calidad de esas interacciones con tu hijo o con tu hija, ¿no? Y luego también muchas veces que incluso las familias, los periodos de adaptación a los niños, muchas veces te das cuenta que el problema es más porque le está causando un estrés, ¿no? Un sentimiento muchas veces hasta de culpabilidad, de que está dejando a su hijo y no... Y todo eso después deriva y tiene consecuencias muchas veces en los niños y en las niñas que se manifiestan claramente en las aulas
su maestra o su educadora ve cualquier situación, porque los niños tienen conducta o tienen expresiones que te das cuenta de que hay un problema detrás, ¿no? De estrés, de situaciones problemáticas en casa, de mil historias, ¿no? Bueno, por si se acaban de incorporar, estamos conversando con Dolores Madrid y Marta Alarcón, que son profesoras de la Facultad de Educación en Málaga y el Centro Adscrito de Magisterio de Antequera, que vienen en calidad de presidenta del Consejo Organizador y de múltiples comités dentro del Consejo Organizador también de un congreso mundial que va a tener lugar en Antequera en el mes de octubre. Y estamos hablando de asuntos muy curiosos para los padres que muchas veces, bueno, casi siempre, ¿no? Cuando tienes un niño entre 0 y 6 años, pues suelen ser padres primerizos, cuesta mucho trabajo, las cosas no se traen aprendidas de casa. Yo no sé si a lo mejor dan ustedes algún tipo de recomendación, pues no sé, por ejemplo, asistir a congresos de esto puede ser interesante, o leer, no sé. Bueno, las cosas no se traen aprendidas de casa, creo que algunas cosas se deben de traer aprendidas de casa. Te das rápidamente cuenta al observar a cualquier niño de infantil qué niño tiene establecidas rutinas, qué niño tiene una organización en casa. Es que eso, por la propia espontaneidad que tienen los niños, eso se ve claramente solo con observarlo unos días. Y creo que hay cosas, hay una responsabilidad compartida, pero hay responsabilidad que tiene que asumir la familia y hay responsabilidad que tiene que asumir la escuela. Igual que las familias, a medida que van creciendo, muchas veces se hacen profesores particulares, que no es su tarea, pues tampoco los maestros muchas veces se les sobrecarga con una serie de tareas que tampoco serían lo suyo. Los padres tienen que ejercer como padres como cuidadores y responsables primero de la educación, porque son los primeros responsables, y luego está en la escuela. Por eso es un error cuando muchas familias se enfrentan. Creo que la actitud de la familia es siempre de prestar colaboración y igual que la escuela tiene que brindar espacio a esas familias que quieren colaborar y participar. Las relaciones familiares, uno de los aspectos a desarrollar en las relaciones y a potenciar son las relaciones familia-escuela, que son muy importantes. Bueno, yo creo que nos ha quedado claro que es una tarea un poco de toda la comunidad, esa que hablábamos al principio, que suena muy a reunión de padres con profesores del colegio, ¿no? Es decir, la comunidad educativa somos todos, y en el caso de los niños pues más real todavía. ¿Cómo conseguir que nuestro niño tenga buenas notas? Yo creo que hay muchísimos padres que se lo plantean desde el primer momento, es decir, pues yo quiero que mi niño sea, incluso, ¿no? que saque buenas notas en lo que yo quiero que saque buenas notas, que sea muy inteligente en matemáticas, que sea muy inteligente o en arte, porque a mí me gusta el arte, o en letras, ¿no? Eso también es algo que viene dado un poco por la propia fisonomía del niño, es decir, no podemos imponerlo todo, hay que intentar detectar dónde el niño es más bueno o no. Bueno, eso la verdad es que nos viene muy bien, porque otra de las cosas que el contenido de este congreso quería, ¿no?, trabajar y abordar de una manera importante el tema de la inteligencia múltiple, ¿no? Está demostrado que tenemos diferentes inteligencias, que todos tenemos potencialidades y todas son desarrollables y educables, pero sí que de manera no más natural somos muchas veces, oye, qué niño más bueno para, no sé, tiene mucho sentido del ritmo, ¿no? Qué bueno es para la música. Bueno, pues si tiene esa potencialidad vamos a seguir trabajándole. No, es que mi niño no, quiero que haga esto, y luego por las tardes se sobrecarga. En educación infantil la verdad es que pasa menos, pero sí que muchas veces lo sobrecargamos y un niño se sale de la escuela y va de una actividad a otra, pero muchas veces elegida por lo que los padres han querido ser y no han sido. Mi niño tiene que ir a esto, después a esto. Y luego también hay algunas inteligencias que no tampoco están tan bien valoradas, toda la parte de artística, de... Creo pero que se puede detectar. Sí. La inteligencia es la que destaca a nuestro hijo de entre 0 y 6 años. Sí, además es que justo cuando empiezan a, digamos, a emerger, a ser visibles de alguna forma. ¿Qué hacemos? ¿Lo reorientamos hacia lo que...? Porque a lo mejor hoy en día el arte da menos dinero, no lo sé, ¿no? Que sea un experto en cálculo, no lo sé. O intentamos que en todas las parcelas se desarrolle por igual, o nos acercamos o intentamos orientar su futuro académico hacia la inteligencia sobre la que despunta, no sé. Bueno, es que el desarrollo de la persona debe ser integral, o sea, se deben de trabajar todas las potencialidades, todas las capacidades de la persona. Si uno destaca en una en concreto, va a tener una mayor facilidad, una mayor empatía hacia esa área, ¿no? Entonces también hay que permitirle esa predisposición, pero todas las inteligencias deben de trabajarse para que todas se puedan, porque todas se pueden desarrollar, una más. Y claro,
puede ser un error o un fallo de nuestro propio sistema educativo, que aquí tenemos todos los niños iguales, en la misma edad, o sea, son remesas, cohortes se llaman además, cohortes de alumnos. Entonces son todos iguales, la misma edad, el mismo currículum, exactamente igual. Bueno, pues a lo mejor también una de las tendencias de la educación es un poco a una educación más personalizada, ¿no? Más individualizada. Utopía, pues sí, quizás, pero bueno, no por eso hay que abandonarla, ¿no? O sea que, bueno, qué importante y cuántas cuestiones, ¿no? Se puede debatir al respecto de la educación en la edad infantil. Bueno, problemas que sin duda pasan por la mente de muchísimas personas que nos ven o nos escuchan ahora mismo. Vamos a llamarlo, pues no sé, integración, inclusión. Niño, pues resulta que mi niño, al contrario, despunta porque es más inteligente que el resto y se le nota claramente y como que todo le viene corto, es decir, es capaz de hacer muchas más cosas. O al contrario, tiene un problema un poquito más, no estamos hablando ya de una discapacidad que podría ocurrir también, sino a lo mejor tiene un problema de aprendizaje un poco más lento que el resto y tal. ¿Cómo abordamos esa situación? ¿Qué le diríamos a Bueno, la verdad es que la alta capacidad ha sido uno de los grandes abandonados de nuestro sistema educativo. Sí que en los últimos años ya se han tomado medidas para abordar pues, cuando se diagnostica a un niño con alta capacidad. Muchas veces vivido como un problema más que como una ventaja, y que diagnostiquen a un hijo o a una hija como una persona con superdotación. Nuestro sistema educativo tenía mucho y tiene todavía muchas limitaciones. Sí que la atención a la diversidad con algunas discapacidades ha sido por donde empezó, ¿no? la inclusión. La verdad es que por eso es tan importante la formación de los maestros y de las maestras, porque hacer una escuela inclusiva, ¿no? Para que pueda atender a toda esa diversidad, personas con una discapacidad visual, con una discapacidad motora, ¿no? Con cualquier tipo de diversidad funcional, pues tiene que saber cómo tener medidas organizativas y también de tipo didáctico que existen y que funcionan y que pueden hacer que la escuela inclusiva sea una realidad. No está inventada, ya funcionan escuelas inclusivas, pero claro, la formación de los equipos directivos, la formación de toda la comunidad educativa que verdaderamente crea en una escuela inclusiva, pues tiene que tomar medidas, tanto de tipo de cómo organizar la escuela y el funcionamiento de esa escuela, como que qué tipo de didáctica, ¿no? Hay que hacer para atender a esa diversidad, que es la realidad, si es que lo que hay más en la diversidad. Ya no es solo diversidad funcional, sino social, cultural, es que nuestras escuelas son diversas. Bueno, pues una educación en la que se tenga en cuenta todos los pilares de esa comunidad educativa, una educación en la que se tenga en cuenta también la individualidad, ¿no? Es un poco las conclusiones con las que nos tenemos que quedar, sea por diversidad funcional, sea porque el niño despunte en un tipo de inteligencia diferente a otro. Y estas son solo, fíjense qué interesantes, algunas de las cuestiones que se tratarán en ese Congreso Mundial de Educación Infantil y Formación de Educadores, a la cual, como entiendo que ustedes van a confirmar, pues puede apuntarse cualquiera de las personas que nos siguen, sean o no integrantes directos de un centro educativo, como profesores o como docentes, como responsables de una escuela infantil, sino que también pueden participar padres. Y para inscribirse, ahí ponen unas referencias por internet, también se puede hacer en algún centro, en algún teléfono. Se hace a través de la página web, todo lo que es la inscripción, toda la información, incluso hemos organizado para facilitar el alojamiento. La verdad es que los hoteles de Antequera nos han hecho buenos precios para los congresistas. Nosotros lo que queremos es animar fundamentalmente a las personas de Antequera, de los alrededores de Antequera. Es una experiencia muy diferente asistir a un congreso. Está el programa científico, pero luego está todo lo demás, el encuentro con gente que está trabajando, gente que está preocupada por lo mismo que tú estás preocupada, gente que te puede decir, oye, ¿tú qué haces cuando tienes este tipo de problemas? O tú cómo lo haces, y es todo ese vínculo de relaciones que se establecen también en ese otro programa que no es el científico. Y sin contar con la calidad de algunos de los ponentes que vienen, ¿no? Porque que la verdad tenemos es que, ahí a emblemas en algún caso del mundo de la educación infantil y de la justicia de menores y demás, ¿no? Pues la verdad es que si la gente ve el programa y la gente trabaja en educación infantil, tiene que reconocer, ¿no? Por ejemplo, una de las ponentes es la única catedrática en educación infantil que hay en España.
Otra de las personas que más está escribiendo sobre la educación infantil es la persona que da la conferencia de clausura, que es Mari Carmen Díez, que es la que está ahora mismo, ¿no?, publicando más sobre esta etapa educativa. Y luego, como en Congreso Mundial, también traemos ponentes de fuera, ¿no? Hemos invitado a la institución OMEP, que es la Organización Mundial de la Educación Preescolar, que bueno, tiene un peso pesado en el tema de la infancia. Hemos invitado a su presidenta mundial, que ha aceptado gustosamente, como en todos los congresos anteriores. Ella viene de Suecia. También hemos, por cercanía, invitado al representante de OMEP Portugal, que viene de Lisboa, que además es el que tiene la red de escuelas infantiles más importante de Portugal. Viene un profesor de la Universidad de Florencia, que nada más y nada menos que se encarga de coordinar las famosas escuelas de la Toscana, todas las, ¿no?, de Loris Malagucci, todo el tema de Emilio Reggia. También traemos un peso pesado en educación familiar, que es una profesora belga, que va a hablar sobre el tema de cómo convertir las ciudades en ciudades educadoras, que aprovecho para decir que el Ayuntamiento de Antequera, el año pasado, que lo queremos hacer oficial aprovechando estos días del Congreso, firmó el compromiso de querer implicarse y convertir Antequera en una ciudad educadora. Bueno, pues yo creo que sobran las razones para inscribirse en este Congreso Mundial, que luego no digamos que no nos dan formación a los padres, que no entendemos bien cómo hacer esto de la educación infantil, bueno, pues un poco una tarea efectiva, y que realmente consigamos que nuestros niños sean el día de mañana pues lo que todos queremos que sean. Felices. Pues Dolores Madrid, presidenta del Consejo y de profesora de la Facultad de Educación de Málaga; Marta Alarcón, responsable del Comité Científico de Organización y de Economía. Gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros.